noticias frescas como agua de manantial, anécdotas que burbujean como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Ya estamos de vuelta con más de La Fuente en este capítulo de día lunes 21 de octubre, cuando son las 12:27 de la tarde. Quiero presentar desde ya a nuestra colega del Torreón de la Universidad de Chile, que viene todos los días lunes a compartir acá y a conversar, debatir, entrevistar en La Fuente. Les presento a Carolina Aliaga. Caco, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Diego. Muy bien, muy contenta de comenzar la semana junto con ustedes, como todos los lunes. Me encantó tu blusa del día de hoy. ¿Te encanta? Sí, me encanta el azul. Me gustan mucho. Sí, nuestros fans dicen que el azul me queda bien. A mí en lo particular me encanta el azul. Sí, también te queda bien. Andamos combinados un poco. Mira, se ríen. ¿Viste? La Camila también. Hay gente que dice que le gusta más el blanco y negro. A la Camila también le gusta el azul. Oye, estamos con un tema súper interesante el día de hoy, porque estudio de la Universidad de Chile revela barreras en canasta básica sin gluten. Qué interesante. Alto costo, déficit nutricional, mira, ¿quién lo pensaría? Y baja disponibilidad de productos. Para profundizar en aquello, estamos hoy acá en La Fuente con Magdalena Araya Quesada. Ella es profesora titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, profesor doctor Fernando Monkeberg, bien digo, Barros, más conocido como el INTA. Magdalena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por venir, profesora. Gracias a usted. Este es un tema muy interesante, pero me gustaría que empezáramos comentando qué es ser celíaco y cómo uno puede enterarse de qué es celíaco. Mira, la enfermedad celíaca era una enfermedad que se considera rara de los niños y que en las últimas decenas de años ha aumentado su frecuencia de manera muy importante, de manera que hoy día se considera que es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes y afecta por lo menos a un 1% de la población, y han aparecido una serie de cuadros como aledaños que también responden a la retirada del gluten en la dieta sin ser enfermedad celíaca. Ah, perfecto. Profesora, y si quiere me cuenta al tiro del estudio del que usted es coautora, autora, ¿por qué le interesó hablar de este tema? Bueno, nosotros hace tiempo que trabajamos en este tema de las famosas intolerancias alimentarias, porque eso ha crecido tanto en la población que realmente se ha transformado en un problema. No es un problema que incida en la mortalidad inminente, digamos, en la población, pero son personas que en general todos los días del año tienen problemas, se sienten mal y consultan repetidamente, se automedican y reciben un montón de medicaciones, y cada vez que tienen que comer se sienten distintos, porque no pueden comer esto o lo otro. Y los seres humanos estamos acostumbrados que cuando estamos incluso ahora trabajando, si pasara cualquier cosa, vendría un cafecito y celebramos, o tenemos pena, o acompañamos a alguien que le fue mal hoy día, que siempre hay una ocasión de comer. Y estas personas que cuando tienen problemas con el gluten no pueden comer una montonera de cosas, porque el gluten es una cosa que usa muchísimo la industria alimentaria y va en los aditivos, o va como aditivo propiamente tal. Y entonces cosas que no tienen nada que ver, como un queso, una mermelada o qué sé yo, tienen gluten y entonces no se lo pueden comer. De manera que al final el cuento se resume en que toda esta gente solo puede comer elementos que tengan o sea, de los alimentos procesados solamente pueden comer aquellos que tengan un sello que dice que alguien lo fiscalizó y alguien demostró que estaba cumpliendo, digamos, con las normativas del país. Estamos hablando con Magdalena Araya, ella es profesora titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, respecto a los alimentos sin gluten. Yo quiero preguntarle, profesora, voy a intentar hacerme entender en fácil, o sea, en directo, digamos. Yo tengo una hermana, de hecho, sin ir más lejos, que come productos sin gluten, porque tiene algunos de estos problemas alimenticios. Entonces, no es tan sencillo acceder a los alimentos sin gluten por la escasez que tienen, el lugar para encontrar, y el precio también.
Eso es absolutamente así. Lo que pasa es que nosotros el año 2016, y ahí nos interesó esto porque realmente es mucho más caro la alimentación sin gluten. Y el año 2016 nosotros dijimos, bueno, pero la gente de menos ingreso, que depende de la canasta básica familiar, ¿cómo se las arregla si esa canasta básica además tiene que ser sin gluten? Y esa fue la primera vez que lo hicimos y lo repetimos ahora. Y siguen los mismos problemas. En realidad hay mucho menos accesibilidad, no están disponibles en todas partes y son pero violentamente más caros, porque si uno los habla en promedio... Tremendamente. Sí. 57% más cara que lo normal. Sí, eso es en el promedio. Pero si tú vas a buscar una buena galletita rica, puede costar 300, 400 veces más cara. O sea, tú compras un tubito de galletas comunes y corriente por 1.000 pesos, las otras cuestan 6.000 o más. ¿Te fijas? Y el problema que tiene la alimentación sin gluten es que en parte no hay vuelta, tiene que ser un poco más cara. Porque como se sustituye el trigo, tiene que ser sustituido por algo. Pero entonces es muy difícil que se te arme el producto, que tenga una textura agradable, que se vea bien, que tenga sabor agradable, que sea palatable. Entonces hay que reemplazarlo. Y lo reemplazan generalmente, para que salga más barato, con arroz, con harina de arroz y con harina de maíz. Y esas tienen una pésima calidad de proteína. Entonces eso explica por qué, a pesar de que siguen siendo más caros, tienen una mala calidad nutricional. En el estudio que nos estamos refiriendo ahora, tienen mucho menos proteína y tienen mucho más grasa. Y cuando uno habla de grasas y proteína, es muy importante no la cantidad total, sino la calidad. Porque, por ejemplo, en las proteínas, la poca proteína que tenga el maíz y el arroz es de mala calidad. No se compara con una proteína como la leche y como la del trigo. La del trigo es bastante de mejor calidad que las otras dos. Y cuando estamos hablando de las grasas, es lo mismo. Los productos muchas veces, yo me imagino que también es para bajar el precio, le ponen ácido palmítico o un derivado, que es uno de los peores ácidos grasos que uno puede comer. Entonces quedan siendo productos que son de mala calidad nutricional. Claro. Ese es el final de todo. Ahora, lo que nosotros aconsejamos a toda la gente que trabaja con nosotros es que se dediquen a comer más productos naturales, porque los productos naturales conservan las propiedades que tienen en forma natural, te fijas, no necesitan el famoso sello. El producto orgánico, ojalá, en lo posible. Mira, el producto orgánico es otra cosa. En realidad, para el celíaco lo que importa es la cantidad de gluten. Eso le iba a preguntar, para los que no tenemos problemas con el gluten, por ejemplo, ¿no es más sano comer igual, aún así sin gluten? Mira, se ha puesto de moda eso, pero la verdad es que no hay ningún estudio científico que lo demuestre, pero todo el mundo lo repite y lo respeta. Y en realidad el mercado de productos sin gluten ha aumentado muchísimo, pero realmente mucho, en todo el mundo, no solo en Chile. Y eso es porque está de moda. Eso no lo movieron los pacientes, digamos, que tenían una enfermedad, porque eso, a pesar de que ha aumentado tanto, siguen siendo un 1 o 2%. En cambio, si tú le preguntas, nosotros tenemos un estudio en que hicimos una gran encuesta, en que entrevistamos como 1.200 y tantas personas adultas, aparentemente sanas, que iban por la calle en ese minuto haciendo su vida normal, y les preguntamos, cuando tú comes, ¿te sientes mal? El 29% dijo que ellos tenían algún tipo de intolerancia y que alguna cosa les caía mal. Eso es casi 1/3 de la población, es una barbaridad. Es muchísimo. Y cuando les preguntamos que qué era lo que ellos creían que les hacía mal, el 8,5% dijeron que era el gluten. Entonces, como estábamos en la calle, obviamente no estoy hablando de un diagnóstico médico de certeza, porque no podíamos ver los informes, las fichas con que se había hecho el diagnóstico. Todos ellos decían que el diagnóstico se los había dado un doctor, por lo que vale. Pero para respaldar lo dicho. Como para respaldar, claro. Pero la verdad es que el 8,5% de la gente diga que de alguna manera el trigo o el gluten le hace mal. Y nos llamó la atención que toda la gente habla de la palabra gluten. O sea, todos conocen lo que es el gluten. ¿De qué se trata? Sí. Pero no hay ningún estudio que diga que hace daño o que porque hace menos mal. El problema que hay en este momento es que la población come mal. Come mucha cantidad y come mucho producto procesado que realmente tiene ingredientes que pueden caer mal, como los FODMAPs, hay una serie de otras cosas. Pero la verdad es que
hablando solamente del gluten, el gluten no tiene por qué hacer daño. Claro. Y los estudios que se han hecho de fisiología demuestran que no pasa nada en el intestino delgado cuando recibe gluten. Para las personas sanas, digamos. Para las personas sanas, por supuesto. No, la persona si tiene algún problema, ya sea una enfermedad celíaca o una sensibilidad no celíaca al gluten, les hace pésimo. En eso consiste la enfermedad. ¿Y afecta también, profesora, el valor de estos productos? Esto de que las personas que no necesitan una dieta sin gluten consuman estos productos. La verdad es que sí, porque esta dieta sí se ha demostrado que tiene una serie de pequeñas falencias nutricionales. Entonces, tiene muy poca fibra, por ejemplo, de manera de que generalmente la gente se pone constipada, estítica, si no come fibra. Y hay una serie de vitaminas y de minerales que están en mucho menor cantidad. Eso está archidescrito. Es lo que se llama en el capítulo de dietas restrictivas, dietas que por alguna razón uno no puede comer como comen todos los demás. Si tú empiezas a restringir específicamente ciertas cosas, potencialmente se produce esto. Y en el caso de la dieta sin gluten se ha demostrado que sí que sucede. Entonces, faltan las vitaminas B, faltan una serie de vitaminas y minerales. Y lo que es más importante es que en la medida que coman mucho producto procesado, van a empezar a comer productos que tienen mala calidad de proteína y mala calidad de ácidos grasos. Entonces, no es trivial. No. En general, estas enfermedades requieren que haya una nutricionista, además del médico, que supervise el tratamiento en lo que se refiere a la nutrición propiamente tal, a la dieta que se está siguiendo. Y está constantemente enseñando, cambiando, averiguando, porque esas cuestiones cambian muchísimo. Sin duda alguna, porque mucha gente en redes sociales ve que el gluten eventualmente no es tan sano y toma una dieta sin gluten sin haber pasado por el nutricionista, como usted dice, profesora. Estamos hablando con Magdalena Araya, ella es profesora titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA. Magdalena, a mí me surge una duda respecto a cómo lo hacemos entonces, porque tenemos los alimentos sin gluten, tenemos una gran parte de la población que eventualmente tiene problemas también con el gluten, sin muchas veces saberlo. Lo hablábamos antes de entrar al estudio, que hay un gran porcentaje de personas que eventualmente no tienen las condiciones económicas tampoco para poder acceder a este tipo de alimentos y siguen comprando el alimento que es más económico, que por lo general no es tan sano. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la fórmula? Mira, yo creo que ahí hay dos cosas. Una cosa es dar acceso a la población al tratamiento, que se le haga el diagnóstico y se le pueda tratar. Aquí en Chile, desgraciadamente, existen normativas, existen una guía clínica que dice cómo se hace el diagnóstico y no hay ningún problema en hacer el diagnóstico. Pero eso no se aplica. Entonces, hay una limitación súper importante para una parte importante de la población, porque no cabe duda que los test que hay que hacer y la endoscopía que hay que hacer son de alto valor. Entonces, como esto no sale a propósito muy seguido en la televisión de alguien que se queje, que arme un tremendo barullo, y no tienen una muerte inminente, como por ejemplo una cardiovascular que le puede dar un infarto en cualquier momento y se muere. Claro. Entonces, no le dan prioridad. Pero la gran tragedia de los chilenos es que aquí no hay ninguna protección para este grupo de población. Y si tú lo piensas, tendrían que ser entre 100.000 y 200.000 personas. O sea, no es trivial. Es bastante gente. Pero las normativas que existen no se aplican, no se fiscalizan y no se da acceso al tratamiento y al diagnóstico porque no se aplica la ley, la guía clínica. La guía clínica dice lo que hay que hacer, pero no se ha difundido en la población profesional. ¿Esa guía clínica la puede encontrar la gente en algún sitio, en algún lugar? Por supuesto, está metida. Yo no tenía idea. Por ejemplo, que no está tan informado, siento yo. La guía clínica en realidad la hicimos, está metida en las páginas del MinSal desde como el 2015. Y hicimos incluso unas cápsulas, porque lo que correspondía era que se diera a conocer en el gran volumen de profesionales que trabajan en el Servicio Nacional de Salud. Super. Pero eso nunca se hizo. Entonces, yo trabajo en el INTA y trabajo en Coacel. Entonces, con esas dos frentes, digamos, tengo acceso a un montón de distintos tipos de audiencias. Y como grupo, trabajamos muy fuerte en esto. Pero el tamaño nuestro es de universidad y es de fundación.
No tenemos alcance nacional. Población. Claro. A llegar a la población completa. Entonces, a eso nos dedicamos y trabajamos todo el tiempo. Hacemos muchos estudios, tenemos muchos datos que son interesantísimos, pero ahí quedan, lo leen los pocos pediatras o gastroenterólogos de adultos que se interesan en el tema porque trabajan en él, pero no llega a la población. Nosotros pensamos que realmente lo que se debería partir es con una gran campaña nacional para que la gente se visibilice el problema y se empiece a preocupar, porque yo digo, si no se les da el acceso fácil, si la persona sabe y se empodera y exige, ahí llegamos igual a tener el diagnóstico correctamente hecho, ¿te fijas? Claro. Y no al ojo. Hacen falta políticas públicas también. Exactamente, o sea, eso es lo que realmente... Faltan políticas públicas, pero falta además que las que existen se apliquen. Claro. Ese es el problema. El conocimiento está, lo tenemos, pero falta que se aplique, se ejecute y llegue a la ciudadanía. Mira, es bien poco frecuente en medicina que cuando tú tienes una enfermedad de la envergadura de la enfermedad celíaca, que no se pasa, que es genética, que tiene una serie de complicaciones y qué sé yo, tú sepas qué es lo que la produce. Normalmente en la medicina hay hipótesis, se piensa que pasa esto, se piensa que pasa lo otro. Pero en este caso sabemos exactamente lo que pasa y no nos sirve porque no lo usamos. Y creo que va también por lo que dice usted, profesora, que en el fondo como no te mata, se posterga. Como la mayoría de las enfermedades que no te matan, no importa, el próximo año, el próximo mes... Nosotros muchas veces hemos logrado interesar a grupos que tienen mayor capacidad de decisión en que hagamos, ponte tú, para el próximo año, siempre es para el próximo año. Pero entre medio sale alguna cosa así de que mete ruido en los medios y en la población en general, que trata de cualquier cosa, a veces una lecera, y todo eso, el esfuerzo se va a tapar ese hoyo, ese problema. Sí. Así que la verdad es que no nos va tan bien como querríamos. Nos va súper bien en el sentido que como personas todos nos felicitan, que hacemos tantas cosas, qué sé yo. Pero es que el problema es grande. Pero en la universidad y en la fundación. Exactamente, ese es el tamaño. Lo que decía usted. Por ejemplo, nosotros estamos metidos en todo, en los doctorados, en los magísteres. Yo tengo un diplomado, pero más de eso no podemos hacer. ¿Ves tú? ¿Cuántos diplomados, o sea, cuántas personas acceden a un diplomado? Si vienen 70, 80 personas, yo lo considero un éxito. Y más o menos ese es el número en que estamos, un poco menos, los años que hay menos interés. Pero nunca vamos a llegar a 1.300. ¿Te fijas? Claro. Ese es el problema. Tendríamos que tener un factor de multiplicación para que llegara a toda la población que realmente tiene la profesión que tiene que ver con esto. Y esas profesiones son principalmente el médico y la nutricionista. Tienen que trabajar en conjunto. Y en muchas partes no hay un nutricionista, o es una nutricionista y un pediatra o un internista general. Sí, no es tan fácil acceder a esas especialidades. Así es, entonces es un tema a considerar y poder facilitar, ya está el mensaje claro, los canales de información para que la gente, la población nacional pueda acceder a esta información. Magdalena Araya Quesada, profesora titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Profesor doctor Fernando Monkeberg Barros, INTA, más conocido como el INTA. Se nos fue esa pregunta cortita antes de despedirla. ¿Usted es celíaca? No, okay. No puedo comer de todo, pero soy súper experta porque hicimos un libro, tuvimos que hacer todas las recetas, así que sé lo que es que me salga duro, que se demorone la masa, que no tiene gusto a nada. ¿Cuál es la receta favorita, profesora, para terminar? Bueno, en general las masas dulces quedan mucho mejor. Por ejemplo, hacer un pie de limón, un pie de fruta, un kuchen de fruta. Esas cosas quedan súper ricas. No se nota que son sin gluten. Pero si tú tratas de hacer una masa para pan o para empanada, ponte tú, esas cuestan muchísimo más complejo ya. Ahora sí, Magdalena Araya Quesada, profesora titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta jornada de La Fuente. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profesora. Nos vemos.